Marta, empieza. Ok, dice la serenidad. Serenidad en los momentos de crisis es una prioridad para el hombre consciente. Mantener la serenidad es no reaccionar impulsivamente, es perdonar, es amar. El Maestro Jesús en todo momento mantuvo su serenidad. Siempre comprendió que sus vencedores de ese entonces serían los vencidos. Serían los vencidos espirituales del mañana. Y él, el aparente vencido de hoy, con el transcurrir de los tiempos, es el vencedor del amor y de la verdad. Siempre sereno, confiando plenamente en la justicia divina. Sí, qué mensaje lindo, ¿eh? Yo no lo había leído. Primera vez que lo leo. Dice que tan bonito que sí, que a veces nosotros nos sentimos humillados o vencidos o decepcionados porque no alcanzamos un logro o un familiar no alcanzó un logro, o también hasta con la misma muerte de pronto se nos muere alguien y pensamos que es lo peor, pero resulta que, que no, que ese era su tiempo y que quizás ya estar acá, como le dijo Divaldo a los papás de una niña que estaba bien enferma, no, ella se va a sanar y al día siguiente se les murió. Y la niña, efectivamente, si ya desencarna, está sano, porque las enfermedades solamente son del cuerpo. Entonces, es un lindo mensaje precisamente en esta época de esta pandemia y que estamos en esta sumergidos en las casas. Sí, porque realmente cuando ya estamos conviviendo todo el tiempo entre la casa, hasta con la gente de afuera, de los grupos, que se comunica uno por teléfono, los familiares, que si me llamó, que no me contestó, que no se sabe. Entonces yo siempre estoy diciendo, no se sabe qué inconveniente tenga la otra persona en el lugar donde está, los que están con uno. Y sabemos que también a veces los que están con uno pueden cometerle a uno ciertas cuestiones que a uno lo desilusionan, pero podemos saber que tampoco ellos son seres espiritualizados y que ellos también pueden estar con algunos que no simpatizan con nosotros, de esos que no vemos, los invisibles, que se pueden aprovechar también de las puertas que ellos abren y que nosotros también, todo lo tenemos que tener en cuenta. Ya, por eso es bueno el estudio de la doctrina, porque verdaderamente que estudiando y a través del conocimiento es que nos damos cuenta que hay tantos factores cuando alguien nos comete una falta, que a veces ay, nos queremos morir. Yo hoy le decía a alguien que yo hace muchos años me puse unas orejeras y dejar de ser sensible, soy sensible hacia la naturaleza, hacia el amor, hacia un gesto bonito de alguien, pero es que no sé quién me dijo, que no sé quién, no sé qué, ya yo, eso ya no, yo digo, no señor, ya yo no estoy para estarme sintiendo resentimiento por nada, ni que me la haga el hijo mío, ya, porque los hijos de uno tampoco son los mejores espíritus con los que uno se ha portado bien y que Dios se los ha mandado, nada que ver, son precisamente seres con los que uno se viene a reconciliar, entonces no siempre ellos. Entonces Orlando también una vez en Cartagena nos dijo que cada vez que nosotros nos sintamos tristes, aburridos, lo que sea, por situaciones de los seres que nos rodean, que nos hacen, que nos lastiman, él dijo, uno cuando ora tiene que orar por los enemigos desencarnados y por los enemigos de los enemigos. Dice, hay que orar por los enemigos desencarnados y por los enemigos de los enemigos encarnados y desencarnados. Es una cadena, él dice, es una cadena que se junta toda y que siempre hay que estar con ese espíritu y esa actitud de oración, y la serenidad hay que tenerla en todos los momentos. En los momentos de felicidad hay que tenerla y en los momentos de decepción, de angustia también hay que tenerla. Pero este conocimiento de la doctrina nos libera
Y me parece tan hermoso porque cuando ya tú ves esas actitudes en otras personas que te, que te podrían causar un resentimiento, en el momento te afectan ya, pero tú después reaccionas y dices, miércoles, aquí la cosa está pesada, me voy a poner a orar. Y no tienes que irte a encerrar al cuarto y hacer el drama con la oración y la no, ahí en el lugar donde estás, en ese mismo momento, solo con un pensamiento de energías de amor y de paz para todo el lugar y para todos los seres que están ahí, encarnados y desencarnados. Y para los que no simpatizan con esos otros que no simpatizan con nosotros, encarnados y desencarnados. Entonces, ese mensaje es muy lindo y más se necesita en esta época que estamos pasando. Y realmente son épocas muy complicadas, muy difíciles. No nos podemos dejar llevar por todo lo que se dice, aunque la situación es muy seria, pues debemos cuidarnos, hacer que otras personas se cuiden, las que están conviviendo con nosotros, pero tener calma, tener serenidad, tener esperanza, tener fe, que si es nuestra hora, pues debemos prepararnos para ello. Y si no la es, pues es tenderla hasta donde sea posible, tenderla hasta donde sea posible, que cada día, que cada hora sea un aprendizaje. No es la cantidad de tiempo que permanecemos en la tierra lo que va a indicar nuestro adelanto o nuestro avance. Incluso en el mundo espiritual las cosas son al revés, digamos así, muchas veces, ¿verdad? A muchos seres el mundo espiritual considera que es la hora de partir precisamente para que no se equivoquen más, no hierren más, los salvan de situaciones que los podrían comprometer en un futuro cercano. Eso es lo que no entendemos todavía. Muchas de las personas aquí en la tierra, el por qué se van nuestros amigos, nuestros seres queridos. Ya, porque muchas veces la respuesta es porque ya les llegó la hora, porque era el momento de partir, porque ya cumplieron con su misión. ¿Qué pensaríamos? Y dicen también los espíritus en el Evangelio, ¿qué pensaríamos si a un condenado, si a un preso, si a un detenido, ya se le hubiera acabado el plazo, el tiempo para salir de su cárcel? ¿Qué pensaríamos si lo dejáramos más tiempo en esa reclusión, en ese encierro? Que el juez sería una persona sádica, ¿cierto? Porque habiendo cumplido ya ese plazo, esa persona, ¿cómo lo va a mantener retenido? Pues esa misma es una comparación muy burda, pero es parecido a lo que nos pasa aquí en la Tierra. Nuestra verdadera casa no es este planeta, no es estar aquí. Ya desde Jesús, cuando nos dijo, mi reino no es de este mundo, debimos entender que nuestra verdadera casa son las moradas espirituales, que son muchísimas, no son una, dos, ni tres, ni cuatro, son muchísimas lugares donde están nuestra familia espiritual, que nos esperan a que terminemos esta jornada. Y si Dios considera que ha llegado el momento pues de que nosotros ya no estemos más aquí, pues debemos aceptarlo nosotros y nuestra familia también debe aceptarlo. Lógicamente sin imprudencias, sin temeridades, ¿sí? Sin desafíos absurdos de que a mí no me va a pasar nada, no, cuidando a las otras personas que están alrededor nuestra. Pero si aún así con esos cuidados eso pasa, como estamos viendo, familias enteras que están partiendo al mundo espiritual, ¿verdad? Si eso pasa a pesar de los cuidados, entonces tenemos que saber que hay una voluntad también divina. Fíjense lo que decían los griegos cuando un joven partía. Los griegos antiguos, los griegos antiguos decían pues que las personas que mueren jóvenes son protegidas de los dioses o son preferidas de los dioses. Precisamente eso lo entendemos con la doctrina espírita de que esa persona ya había cumplido su misión y llegó el momento de partir.
Entonces, es la otra forma de explicar esta pandemia, así como hay cierres de cuentas individuales de cada uno de nosotros en cada existencia, hay momentos en que hay unos cierres de cuentas colectivos, donde no es ni uno ni dos, sino son muchos los que tienen que partir, pero todo eso obedece a inteligente, un patrón inteligente que regula todas nuestras existencias, todas nuestras pruebas, todas nuestras expiaciones, tanto aquí en el planeta Tierra como en los otros planetas donde vamos evolucionando. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo sobre esta lectura. Sería muy bueno, sería muy enriquecedor que otras personas también pudieran participar. Es sobre la serenidad, la lectura que nos salió hoy. ¿Quién quiere decir otra opinión? O preguntar o aportar. En otro sentido, la serenidad también es que eso tiene uno que educar, tenemos que educar nuestra forma de ser, porque a veces somos muy impulsivos y cometemos errores también por no tener serenidad, si acaso hay alguna ofensa o algún malentendido. Claro que Entonces sí. hay que educar también la forma de ser de uno, ir aprendiendo, porque uno tiene que, si alguna persona nos ofende o dice algo que no nos gusta, debemos de ponernos en el lugar de la persona. Digo, bueno, ella actuó en esta forma, de pronto ella cree que esto es así, así, asado, y entonces también hay que ponerse en el lugar de la persona que le dice a uno las cosas. No se sabe por qué situación está pasando o qué piensa ella. Entonces, pues, eso es lo que entiendo yo también de la serenidad. Así es, Yadira, completamente. Fíjate que Jesús previene a todos sus discípulos y previniéndolos a ellos, nos previene a nosotros también a través del tiempo, que debemos orar y vigilar. Eso, ¿qué nos indica eso? Que nosotros somos los dueños y amos de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que decimos. Entonces, si en algún momento no tenemos ese control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, nos podemos llevar o podemos ser llevados o arrastrados por una ola o por una onda o por una vibración que no es del todo positiva, ¿verdad? Así Y, es. y en vez de pensar antes de actuar, actuamos y luego pensamos, o sea, somos Así es. reaccionarios, somos impulsivos. Impulsivo, la ira nos domina. Exactamente, entonces eso también tiene que ver, esa otra advertencia que nos dijo Jesús, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación, ¿sí? Porque estamos inmersos en un océano de pensamientos, de vibraciones, y en este planeta ese océano de pensamientos y vibraciones no siempre es la mejor, ¿verdad? Así es. Tiende a la inferioridad. Entonces, si no estamos despiertos, por eso es muy bueno antes de acostarse, es muy bueno al levantarse, hacer lecturas, hacer pensamientos positivos, optimistas, comprometernos de que vamos a tener un día donde vamos a errar menos, vamos a pensar antes de actuar, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con este tema de la serenidad, ¿verdad? Sí, el control de uno mismo. Claro, el famoso pensamiento de que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente se aplica perfectamente a estas temáticas de la necesidad de serenidad que debemos nosotros tener y no dejarnos llevar, ¿verdad? En piloto automático por todas las fuerzas que actúan en el interior y en el exterior de nosotros, ¿sí? Porque no podríamos afinizar con las fuerzas exteriores si no tuviéramos interiormente el mismo patrón vibratorio, ¿verdad? Pero si cada día tenemos como ese trabajo mental, esa preparación al levantarnos, esa oración, al acostarnos también y durante el día, como nos lo decía bien Marta,
entonces estaremos en una onda vibratoria mejor y estaremos en pie de lucha. En pie de lucha, como se dice cuando se habla de las armas físicas. No, este es un pie de lucha, pero de las armas mentales, emocionales, que no van encaminadas a hacerle mal a nadie. Al contrario, es un pie de lucha en el bien, ¿sí? En el bien. Es la armadura de Dios, es el buen ejército, el ejército del bien. Un ejército no puede estar desprevenido, ¿cierto? Así Cualquier es. ejército. Entonces, lo mismo es para nosotros que somos trabajadores del pensamiento y de las emociones, tenemos que estar súper prevenidos, súper atentos, ¿sí? A lo que pasa a nuestro alrededor. Porque como decía Marta también, ¿verdad? Muchas veces ese verdugo nuestro a la vez está siendo tiranizado por un hermano espiritual o que no le quiere hacer bien a él o, o que no nos quieran hacer bien a nosotros o a ambos. Un segundito que se me está apagando aquí el... Sigan, por favor. Me agrada este mensaje donde dice que Jesús, el aparente vencido, con el transcurrir de los tiempos es el vencedor del amor, ya. Y sí, él quedó vencido en una cruz y nosotros a veces, si alguien nos hace algo, no queremos vernos como vencido, como que me aplastó, me venció y resulta que no, que uno en la vida tiene que dejar cuando uno tiene serenidad y no responde a cualquier disgusto, a los días o a las horas, esa persona llega al conocimiento de que hizo mal. Reflexiona. Reflexión. Sí, así es. Bueno, entonces vamos ahora sí a todos a unirnos de pensamiento y sentimiento. El Evangelio lo va a abrir nuestra hermana Erika. Entonces, todos unidos vamos a pedirle a ese mundo espiritual superior, a esos trabajadores de Jesús que cumplen ese mandato, que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, Él estará con nosotros. Ellos van a representar a Jesús en esta reunión. Sabemos, nuestros hermanos videntes han captado la presencia de muchos de ellos que hemos conocido en esta misma existencia y otros que han sido trabajadores abnegados de Jesús en diferentes existencias que acompañan a todas estas reuniones. Y producto de esa comunión es que salimos fortalecidos de ella. Pero no vamos a pensar solamente en nosotros, ¿cierto? Porque es un momento de compartir con todos esos hermanos allá afuera, los diferentes lugares. Este es un grupo internacional, entonces los diferentes lugares donde se encuentran los asistentes virtuales de este grupo, pedimos, Señor, que estas vibraciones que van a surgir de esta reunión en nombre tuyo no solamente nos favorezcan a nosotros, que ya nos estamos siendo favorecidos por este encuentro, por estas vibraciones, por este alimento espiritual, sino que se puedan beneficiar todos nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, cercano o más alejado, a todos los seres de este planeta que tanto necesitan el rocío de la luz, el rocío del amor, el rocío de la fe, que muchos se favorezcan, Señor, que altoparlantes se establezcan en cada uno de los lugares donde se están repitiendo esta señal para que muchos puedan favorecerse, principalmente que nos sirva a nosotros para cambiar nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, para ser cada día mejor, Señor, que es el verdadero signo o símbolo de que somos discípulos tuyos, que busquemos
parecernos a ti, que busquemos cada día ir mejorando nuestras aristas más groseras, más fuertes, más pesadas, para ser cada día mejores. No son competencia con otras personas, sino competencia con nosotros mismos. Que como lo decía Kardec, hoy seamos mejores que ayer y mañana seamos mejores que hoy. En las manos del Evangelio del día de hoy van a ser abiertas por nuestra hermana Erika, que el guía espiritual de ella pueda envolverla para que pueda abrir este libro en la página, en la lección que más esté necesitando ella, su familia y todos nosotros los aquí presentes, Señor. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, me salió el capítulo 19, que se llama La fe transporta montañas. Ítem 1. El poder de la fe. Cuando vino hasta el pueblo, un hombre se acercó a él, se arrodilló a sus pies y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que está lunático y sufre mucho porque cae a menudo en el fuego y a menudo en el agua. Yo lo presenté a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Y Jesús respondió diciendo: Oh, raza incrédula y depravada, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traedme a ese niño. Y Jesús, habiendo amenazado al demonio, él salió del niño, que fue curado en el mismo instante. Entonces los discípulos vinieron a Jesús aparte y le dijeron: ¿Por qué no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les respondió: Fue por causa de vuestra incredulidad, porque en verdad os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esa montaña: transpórtate de aquí para allá, y ella se transportaría y nada os sería imposible. Esto se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, 14, 19. El sentido propio es cierto que la confianza, en el sentido propio es cierto que la confianza en nuestras propias fuerzas nos hace capaces de ejecutar cosas materiales que no se pueden hacer cuando dudamos de nosotros mismos. Pero aquí es menester entender estas palabras solo en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en una palabra, la mala voluntad que hay entre los hombres, aun cuando se trata de las mejores cosas. Los prejuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, el ciego fanatismo y las pasiones orgullosas son otras tantas montañas que interceptan a la humanidad. La fe robusta de la perseverancia, la energía y los recursos que hacen vencer los obstáculos, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes cosas, La que vacila da la incertidumbre y la perplejidad de la cual se aprovechan aquellos a quienes se quiere combatir. No busca los medios de vencer porque cree no poder vencer. En otra acepción, se llama fe a la confianza que se tiene en el cumplimiento de una cosa, la certeza de alcanzar un objeto, de una especie de lucidez que hace ver en el pensamiento el término hacia el cual se dirige y los medios de alcanzarlo, de suerte que el que la posee marcha, por decirlo así, con seguridad. En uno y en otro caso puede hacer alcanzar grandes cosas. La fe sincera y verdadera es siempre serena. Da la paciencia que sabe esperar, porque teniendo su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está segura de llegar al fin. La fe dudosa siente su propia debilidad. Cuando está estimulada por el interés, se vuelve furibunda y cree suplir la fuerza por la violencia. La calma en la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. La violencia, por el contrario, es una prueba de debilidad y duda de sí mismo. Es menester guardarse de confundir la fe con la presunción. La verdadera fe
se aviene con la humildad. El que la posee pone su confianza en Dios más que en sí mismo, porque sabe que, siendo un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin él, y por esto los buenos espíritus vienen en su ayuda. La presunción más bien es orgullo que fe, y el orgullo es siempre castigado más o menos tarde por los desengaños y los fracasos que sufre. El poder de la fe recibe una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por ella el hombre actúa sobre el fluido agente universal, modifica sus cualidades y le da una impulsión, por decirlo así, irresistible. Por esto, el que a un gran poder fluídico normal une una fe ardiente, puede por la sola voluntad dirigida al bien operar esos fenómenos extraños de curaciones y otros que en otro tiempo pasaban por prodigios y sin embargo solo son consecuencias de una ley natural. Tal es el motivo por que Jesús dijo a sus apóstoles: si no habéis curado es porque no teníais fe. Hasta ahí llega la lectura. Bueno, pues tu opinión. Bueno, para mí esta lectura está muy ligada a la lectura de ambientación. Hay veces creemos tener fe en algo, pero en el fondo existe la duda, nos desesperamos, creamos de pronto un caos, generamos un caos, de pronto no lo exteriorizamos, pero en nuestro interior hay caos. Y ahí es donde la serenidad nos da, digamos, la benevolencia, que esa fe verdadera, o sea, todo lo que de lo que nos podemos servir. Cuando tenemos serenidad, dejamos al plano superior, a los espíritus del plano superior que nos asistan. Sí, y de esa manera recibimos nosotros ese beneficio, de pronto de algo que estemos anhelando, que estemos deseando, algo bueno, obviamente. Y que muchas veces nosotros queremos que esos acontecimientos sucedan en el tiempo que nosotros deseamos o anhelamos que se cumplan, pero debemos tener en cuenta siempre la voluntad de Dios y confiar que todo lo que Dios hace en nuestras vidas o permite que pase siempre va a ser para nuestro beneficio. Entonces, de esa manera, cuando nosotros aceptamos esa voluntad, nosotros nos serenamos, nosotros digamos que nos confiamos totalmente en esa beneficencia que vamos a obtener de esa situación, no importa si es una situación adversa, en el momento aparentemente una situación adversa para nosotros, pero cuando tenemos esa certeza del amor de Dios, vienen a nosotros esos auxilios, esas ayudas, porque tampoco desesperándonos logramos nada, cometemos errores, bloqueamos todos esos fluidos que son necesarios para que se den las cosas. Y si no se dan también lo que nosotros de pronto estamos pidiendo o estamos esperando, también eso es una forma de fe, porque estamos confiando en la voluntad de Dios. Bueno, no se dio esto, no se me dio este empleo, no se me dio esta, de pronto, sí, como decían en el ejemplo inicial que Divaldo le dijo a alguien que la niña no se iba a morir y la niña se murió. Entonces, en ese caso, ay, pero si yo tenía fe, bueno, en ese caso de pronto, un momentito, la niña, él dijo, bueno, la niña va a sanarse. Ya no habló de muerte, él dijo se va a sanar, pero no dijo de qué manera. No, bueno, bueno, yo también meto la cuchareta porque yo escuché también esa conferencia y, la expresión fue, ella va a estar mejor, ella va a ok. estar mejor, no fue sanar, Ok. ella va a estar mejor. Entonces, al oír esa expresión, pues el pariente pensaba, fue un mensaje que le dio el doctor Becerra de Meneses, porque Divaldo le preguntó al doctor Becerra por la niña, por cómo, si ella, entonces ella, si ella iba a mejorar, en fin, entonces él efectivamente le confirmó, ella va a estar mejor, pero ella desencarna.
Y entonces cuando Divaldo le reclama, prácticamente un reclamo al doctor Becerra, me dice que ella va a estar mejor y yo se lo diga a los parientes. Eso es para que aprendas a confiar en la voluntad de Dios. Exacto. Efectivamente, y ahora está mejor, porque está en el plano espiritual y no está viviendo la prueba que estaba viviendo mientras que estaba encarnado, ¿sí? Entonces, él más nunca se volvió a comprometer o prometer una mejoría cuando realmente eso no está en manos de nadie aquí en la tierra, ¿verdad? Sí, gracias, Abel. Entonces, bueno, eso era lo que yo había entendido. Bueno, entonces en ese momento, bueno, cualquiera se cuestionaría, pero ajá, nosotros teníamos fe de que se iba a sanar y resulta que no. Entonces, pues en ese momento acatar la voluntad y obviamente ella va a estar mejor, pero si confiamos en esa providencia ciegamente de que sí iba a estar mejor, entonces en esos momentos es en los que de pronto nuestra fe se pone en duda también, porque no salieron las cosas como nosotros esperábamos, ¿verdad? Entonces es una lección muy bonita. Ese es todo mi humilde opinión. Sí, fíjate que ni el mismo Jesús, en esa maravillosa lección de ese momento angustioso que él vivió en el Monte de los Olivos, ni el mismo Jesús quiso eh, sobrepasar su voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso nos ha quedado como un ejemplo para toda la vida. Sus palabras en ese momento angustioso, cuando dijo, Señor, no quiero beber ese cáliz amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esa oración está ejemplificando lo que dijo también en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Entonces, eso es tener fe, eso es tener fe, porque la fe no es decir, sí se va a curar, sí se va a curar, sí se va a curar. No, no, porque eso no es fe, eso es debilidad, eso es miedo, ¿verdad? La verdadera fe es la que pone en manos de Dios los resultados de nuestras peticiones, porque en realidad no sabemos qué es lo mejor, ni para nosotros, ni para nuestros familiares. Acuérdense tantas historias que se ven por ejemplo, la culpa es de la vaca, que un monje empujó una vaca y la vaca era todo el sustento de la familia. Y el discípulo le dice, pero ¿cómo así, maestro? ¿Cómo empujaste la vaca? Si este era todo el sustento, de ahí tomaban la leche, el queso. Pero a la vuelta de unos años, cuando ellos volvieron a pasar por allí, como ya no tenían la vaca, eso estimuló a esa familia a cultivar, a comercializar, y ya la chocita en donde estaban, en la que vivían de la vaca, ya no era, ya era una construcción de materiales, ya tenían una prosperidad, tenían vehículos, porque no sabemos nosotros un mal, una situación difícil, una situación probática, un karma, una situación que de pronto no deseada, inesperada, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias va a tener? Entonces, la verdadera fe es esperar en Dios. Lógicamente que como todo hijo, tenemos el derecho de pedir, el derecho de pedirle a Dios, así como hizo Jesús, no quiero beber este cáliz amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la verdadera fe es la que espera la respuesta de Dios, es que es una respuesta superior a nuestro punto de vista limitado del hoy, del presente, del lugar. El punto de vista de la espiritualidad superior de Dios, de nuestro guías, es mucho más elevado, es mucho más elevado. Dice Isaías que Dios escribe derecho entre líneas torcidas. Es decir, que a veces lo que pensamos que es un mal llega a convertirse después en un bien, ¿verdad? Y se juntan los caminos, no se separan. Entonces, y como todos conocemos, pues que la vida continúa después de este proceso llamado biológico de la vida aquí en la tierra, pero la vida espiritual continúa, a pesar de que ya no existe el proceso biológico de la vida material. Existe la vida espiritual, porque la verdadera causa
de la vida material es la vida espiritual. El verdadero capitán del barco de nuestro cuerpo físico es nuestra alma, no nuestro cuerpo físico. Él era un vestido, era un ropaje que teníamos y que nos sirvió por cierto tiempo. Entonces, cuando tengamos esa fe robusta, entonces a mí me emociona cada vez que escucho estos pasajes de las curaciones, no solamente de Jesús, sino de todos sus apóstoles, ¿verdad? Eso lo que nos indica es que a medida que vamos progresando, que va aumentando nuestra fe, que vamos aumentando nuestro entendimiento, podemos hacer cosas grandes. Nunca solos, porque nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados por esos guías, por esos trabajadores espirituales, ¿sí? Pero en estos pasajes, donde a veces hablaban de demonios, a veces hablaban de espíritus inmundos, esas dos expresiones en los evangelios originales a veces hablan de demonios, a veces hablan de espíritus inmundos. Preferimos, por lo menos yo prefiero espíritus inmundos. Tiene que ver más con el concepto que tenemos de espíritus impuros, que son los espíritus empecinados en el mal, ¿verdad? Aunque la palabra demonio tampoco en su acepción original significaba lo que hoy tiene, la connotación que hoy tiene la palabra de demonio. Cuando decían los griegos daimon, que es la raíz de demonio, eso significaba espíritu o genio. No era necesariamente un ser destinado al mal, no, era un ser que podía ser bueno o que podía ser malo. Entonces, ellos hablaban del daimon bueno y del daimon malo, ¿sí? Los diferentes categorías de espíritus que influencian a los seres humanos, ¿verdad? Pero preferimos el término espíritus inmundos que a veces se menciona en los evangelios. Entonces, estos espíritus inmundos, ¿cómo no? Nosotros, cuando tengamos una fe suficientemente robusta y también vayamos creciendo en nuestros conocimientos y en nuestras cualidades morales, vamos a tener la autoridad moral que tenía Jesús, ¿sí? Que no la tenían todos sus apóstoles, ¿sí? Por eso es que a veces las curaciones no se hacían, porque para nosotros decirle a un ser inferior, sal de ahí, lo que se hacen en los centros espíritas, que son las desobsesiones, que son conversaciones con esos espíritus inferiores para que dejen de persistir en atormentar a esos seres encarnados, ¿sí? O a esos seres desencarnados también, que atormentan a unos para que ellos atormenten a su vez a los encarnados. Entonces, para hacer ese diálogo, esa desobsesión, tener esa conversación con esos espíritus, hay que tener autoridad moral. Hay que tener un cambio en nuestros hábitos, en nuestros vicios, y eso lo conseguimos es con nuestra decisión inquebrantable de no hacer el mal. Ahí es que tenemos esa autoridad moral para poder ayudar a esos hermanos que están siendo en esos momentos, digamos, influenciados negativamente. Entonces, ambas cosas se necesitan, crecer en la fe y crecer en nuestro cambio moral, en nuestra transformación moral, para tener la autoridad moral para ayudar a esos hermanos que están en situaciones difíciles. Entonces, qué bueno que todos podamos en algún momento en nuestras existencias poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Con nuestras oraciones, con nuestras intercesiones, con nuestras peticiones para que cesen esos ataques, ¿sí? Por vía del diálogo, por el vía de las oraciones, que podamos ayudar a que esos hermanos dejen. Porque también podemos tener en las horas de emancipación del alma, podemos seguir trabajando en ese convencimiento de que esos hermanos dejen de atacar a otros. Pero si nosotros en nuestra vida íntima no tenemos ese cambio, esa transformación, si nosotros también somos unos látigos para otras personas, pues ¿qué autoridad moral podemos tener? No, los espíritus
no obedecerán o no nos tendrán en cuenta, sino al contrario, se burlarán de nosotros y nos dirán, pero tú qué vienes a hablar si tú haces esto y aquello y esto otro. Entonces, eso es lo que debemos, ese es el reto de ser cada día mejores con nuestros hermanos, con donde quiera que sea, ¿verdad? Sin distingo, hacer el bien, sin mirar a quién, ¿verdad? Para obtener esa autoridad moral y seguir cultivando nuestro intelecto y nuestros buenos hábitos para tener esa serenidad, esa sintonía espiritual de que hablábamos en la lectura inicial también, ¿verdad? Para poder ayudar a que no solamente nosotros, sino que todo nuestro entorno cambie. Nuestro entorno cercano y nuestro entorno planetario. No sé quién más quiera agregar algo, aportar algo, preguntar algo. A ver, Dígame. yo creo que cuando uno está pidiendo algo y Dios se lo concede porque uno tiene seguridad de que Él va a contestar positivamente a nuestra petición, yo creo que con esa seguridad que uno le pide a Él, al Maestro Jesús, fluye nuestra petición. Fluye. Lo he probado y lo he comprobado. Sí, Flores, está bien, tenemos que tener seguridad porque debemos estar convencidos que Dios es amor. ¿Sí? La definición más perfecta de Dios es esa de Juan, ¿verdad? Dios es amor, ¿cierto? Pero tampoco seguridad es tener la certeza de que lo que yo estoy pidiendo se va a dar así como nosotros lo pedimos. Es decir, Dios no es un mesero al que le podemos hacer un pedido y él, ¿cómo no? Un momentico, ya se lo traigo. No, así no funciona. ¿Sí? La seguridad es la fe de que él va a escuchar mi petición, de que él la está escuchando, de que él la está evaluando, de que él la va a evaluar y que el resultado será, ¿sí?, lo mejor para todos, no solamente para mí o para la persona que yo quiero ayudar, ¿verdad? Es lo mejor para todos. Lo hemos visto, lo hemos leído en varios libros, ¿verdad? Así como nosotros lo hemos dicho también varias veces aquí, así como hacemos juntas médicas, acá nuestros amigos médicos hacen juntas médicas para mirar ciertas situaciones, ciertas condiciones de los enfermos, ¿verdad? Así se hacen juntas espirituales para mirar lo mejor de un enfermo. ¿Qué es lo que más le conviene? Y lo veíamos en la película Chico Xavier, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le conviene a ese enfermo? Si quedarse, si mejorarse, o definitivamente lo mejor para él es irse, ¿sí? Recordemos, cuando oramos por alguien, puede pasar dos cosas, o que puede mejorar, o que puede eso ayudar a que su desenlace sea más rápido. Todo eso no obedece a nuestra petición solamente, se tienen en cuenta muchas otras cosas y sobre todo lo mejor para ese ser, no para nosotros. A veces pedimos por nuestras propias conveniencias, ¿sí? No, lo mejor para ese ser. Y lo mejor para ese ser muchas veces nosotros no sabemos qué es, ¿sí? Entonces la seguridad es la seguridad en Dios, la seguridad de que hay una mayordomía, que hay como dice Divaldo, que el gran nauta, el gran navegador de este barco es Jesús, ¿sí? Y que él tiene el control, el mundo espiritual superior tiene el control. Ya, esa debe ser nuestra seguridad, más no el resultado que de pronto nosotros quisiéramos que fuera esa solicitud, ¿verdad? Sino lo que sea mejor para todos. Marta está alzando la mano allí para... Sí, para es que cuando Jesús dijo, imagínate tú, el espíritu más evolucionado que vino a la tierra fue Jesús. No hay otro que lo haya superado. Entonces, si Jesús nos dijo
que se cumpliera la voluntad del Padre, más no la nuestra, hasta Él lo dijo, no quiero tomar este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Así debemos pedir, porque en el Padre nuestro dice, Señor, yo te estoy pidiendo tal cosa, pero que se haga tu voluntad, más no la mía. Ya, porque si, por ejemplo, yo puedo pedir un viaje, una beca para el exterior para un hijo y de pronto no se me da, porque de pronto allá iba a ser peor, o él se iba a corromper, o le iba a pasar una cosa, y él tiene Dios lo quiere para otros proyectos acá en su país. Entonces, nosotros no sabemos qué es eso. Entonces, cuando nosotros pedimos con fe ciega, que es la que nos está diciendo la doctrina espírita, que la fe no puede ser ciega, tiene que ser razonable. Y cuando les ponemos la cosa, dice, cuando tú confías en Dios, no es que estás confiando que eso que tú estás pidiendo va a ser un hecho, no, es confiar que lo que Dios decida, eso es. Como cuando un hijo le dice al papá, le pide algo al papá, entonces el papá dice, bueno, déjame pensarlo, si te doy el permiso para ir a tal paseo o a tal fiesta, el papá lo piensa, el papá analiza y después el papá dice que no, ya. Entonces, si el hijo coge y se esconde, hoy pasaron en una persona que es como espírita del Perú, pasó en muñequito o algo así, que la hija le pidió permiso al papá, el papá se lo negó, y la pelada cuando todo el mundo se durmió se largó para la calle y se accidentó con un tipo que encontró enamorado donde estaba, en el carro, y se mataron. La pelada le dice a la enfermera, oye, dile a mi papá que ellos tenían la razón, yo no debí salir. Ya, y pan, y se murió. Entonces, así es nuestro Padre. Nuestro Padre es así, y Jesús nos lo dijo, que sea tu voluntad, porque es que Él ve lo que va a ocurrir mañana y pasado mañana con eso que estamos pidiendo. Nosotros no lo pedimos. Entonces, la fe viene, no, la fe no sale en una sola existencia. La fe se desarrolla de muchas existencias. Es un trabajo y es una virtud que se ha venido trabajando. Entonces, cuando ya la persona llega a ese punto de pedirle a Dios y aceptar la voluntad de Él, así sea que no le conceda lo que uno está pidiendo, y uno le dice, bueno, Señor, si no me lo concediste es porque eso no me convenía. Esa persona ya trabajó esa fe, ya esa persona no sufre porque eso no se le concedió. Pero la persona que sigue sufriendo porque no se le concedió el milagro, sea por un muerto, sea por una casa que quería comprar, sea por un viaje que quería realizar, esa persona, yo quise estudiar Derecho, me pasé en miles de universidades, cuando me gané una beca, nos inscribimos y después cerraron la Universidad Rafael Núñez, porque no sé qué problema es esa que está ahí cerca a la Universidad del Atlántico. Y yo no me frustré, porque yo digo, bueno, debió ser, como le dijeron a una persona que conozco en Cartagena, que ahora a los 50 años estudió Derecho. Entonces le dijeron que que el mundo espiritual estaba evitando que esa persona estudiara Derecho de joven, porque resulta que ella había sido juez, había sido lo que tú quieras, eso que tienen el martillo en la época antigua, y había sido lo peor, había sido cruel, y no se la perdonaba a nadie ni castigaba muy feo. Entonces esperaron que madurara ese espíritu, y la oportunidad se la dieron ahora a la edad muy mayor, con un conocimiento para que sepa aplicar la ley. ¿Por qué? Porque no se la pudieron dar de joven y se lo dijeron que se la venían atrancando porque no iba a ser bien para él. Y entonces fíjate tú, en lo que uno menos idea tiene de que eso no le conviene, eso uno se queda maravillado. Así es. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Un ¿Quiere dar su comentario, Sí, a ver, no, sí, claro. simplemente comentar que escuchándolos a ustedes y lo que es la doctrina, pues me afianza mucho en satisfacer esa identificación con lo que es la doctrina. Que yo estaba pensando y yo decía, por eso estoy aquí, ¿no? Porque la doctrina espírita definitivamente es, por lo menos yo me siento identificado plenamente con la doctrina espírita, no por lo que leo solamente, sino por lo que mi corazón me dice. Y soy un creyente que a veces confundimos esas afirmaciones positivas como si fuera la fe más férrea, ¿no? Entre más fuerte digo yo que la persona se va a sanar o que la persona se va a salvar o que ese trabajo te lo van a conseguir, entonces como si fuera una demostración de que yo tengo más fe que cualquiera, ¿no?
en el fondo, la verdadera fe es creer que Dios está en control, en mi opinión, ¿cierto? Que no sabemos, que somos tan pequeños que no sabemos ni siquiera lo que nos conviene. Y dejarle eso a manos de Dios y orar por lo mejor, más no por lo que creemos que humanamente parece lo mejor, ¿no? De acuerdo a lo que como seres humanos creemos, ¿no? Entonces me da mucha satisfacción encontrar que estoy en el lugar indicado, que me siento muy identificado con el pensamiento, la doctrina, y entre más la escucho, entre más aprendo, me convenzo más de que pienso que es más cercano a la verdad, ¿no? Que se puede encontrar. Y es lo mismo que pasa a veces con personas que le dicen que hay que decir la verdad, entonces se confunden y decir la verdad es insultarle a la gente en la cara. Una forma de que se pasan, entonces, ¿no? Que soy sincero, ¿no? Que soy muy sincero, ¿no? Entonces tampoco es, y se siente indolente. Entonces a veces esa fe anunciada de esa forma es que yo declaro y yo decreto y yo todo esto, no necesariamente una muestra de fe, sino una muestra a veces hasta de estar en el lado de la soberbia también, ¿no? Muchas veces. ¿Sabes? Y ahí lo decía. Ahí lo dice que hay que, no esa presunción, que hay que ser como humilde. Y otra cosa, como el caso de la abogada que no le concedió Dios el de estar ejerciendo en lo que ella quería, sino en el tiempo que él dispuso, en el tiempo que el Dios dispuso que iba a ser ella, a ejercer esa profesión, no en lo que ella quería. Entonces, eso, hay tiempo de Dios, los tiempos son de Dios, no son de uno. Así es, así es. Y fíjense ustedes, todo lo que ha vivido este país con los procesos de narcotráfico, con los procesos de paramilitarismo, con los procesos de guerrilla, ¿verdad? Y quizá Dios ha librado a esos abogados frustrados, ¿verdad? De ejercer su profesión en una época difícil, principalmente en Colombia, ¿no? Exacto. Ejercer el derecho en Colombia en estos últimos 30, 40 años, 50 años, podríamos llegar hasta allá, es toda una profesión peligro, como decía la serie de televisión, ¿verdad? Profesión peligro, ¿sí? Porque hay muchas personas, muchos ataques, muchas amenazas. Entonces, por una razón o por otra, a veces tú no puedes realizar o ejercer tu vocación. Entonces, pero tú lo trataste y no pudiste, no tienes nada de qué, digamos, arrepentirte. Como se dice, uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Entonces, exacto. Sí, eso no es apatía, no es o superstición, si esto no me salió es porque yo no, no, tú lo intentaste, tú trataste, pero no salieron las cosas, entonces hay que aceptar esa situación, por algo es, como creo que todos nosotros tenemos ejemplos en nuestra vida personal de esas cosas que la vida nos ha hecho evadirlas, pero que al final por algo positivo es, ¿verdad? Entonces hay que esperar. No hay mal que por bien no venga. A mí me encantan los dichos porque tienen gran sabiduría. Entonces eso de que no hay mal que por bien no venga está demostrado. Eso es real, sí, es verdad. Es. Bueno, ¿alguna otra opinión más? La última de la tarde podría ser alguno que no haya participado, ojalá, alguno que no haya dicho nada. Ahí entró Ledis. Está Evelyn. ¿Quién más podría ser que no haya participado hasta ahora? No sé si Gisela está con Florecida o está solita Flores. Bueno, entonces vamos yéndonos mentalmente. Ya creo que puedes dejar de grabar,